me lleva entonces a pensar o a concluir que sí existe una gran parte de la ciudadanía que está receptiva a la idea de que este tema del pájaro malo se maneje de manera política, tanto de elementos pro gobierno contra de elementos críticos y opuestos al gobierno. Uno se queja de cómo manejamos la política como sociedad de una manera como muy entretenida, chismosa, etc. Y muchas veces uno se enoja por eso, porque siente como que se rebaja el nivel del debate. Pero recientemente Uchi Lora se metió en tremendo lío con gran parte de la sociedad dominicana porque a mucha gente no le pareció muy bien la manera en que él manejó la publicación en sus redes sociales de un video de una muchacha, una señora que reclamaba o denunciaba haber salido de un hospital o clínica a pesar de tener síntomas del pájaro malo, el patógeno aquel que nos llega de China, y que nadie se percató de eso. Decía la joven que se iba directamente para su casa. Esto también trajo consigo otro debate de cara a la responsabilidad ciudadana de ella, de cara a su familia y el resto de la sociedad. Sobre el lío que se le armó a Uchi Lora y la responsabilidad de ella, vamos a debatir, analizar a continuación en Impolíticamente Correcto. Hay quienes acusaron directamente a Uchi Lora de haber manejado esto de manera política. Incluso leí posts de gente que decía, bueno, pero con los jefes tuyos tú no haces eso, tú no publicas cuando cometen una imprudencia. Evidentemente se refería a la familia, o se referían a la familia Corripio. Y en sentido general, mucha gente acusó a Uchi Lora de querer sacar filo político con esto. Y me pareció una aseveración realmente muy sensible, porque en lo particular me resisto a creer que Uchi Lora maneje ese tipo de temas así. Si hay una persona en la comunicación que me parece que tiene conciencia de la influencia, el impacto, la capacidad de teledirigir que tiene un medio, lo es Uchi Lora. Pero al mismo tiempo es una persona que se ha arriesgado. Recordemos aquella vez, me parece que en el año 1993, cuando él se ofreció de rehén con el señor este que trató de tomar y o secuestrar una sucursal en aquel entonces, si no me falla la memoria, del Banco del Progreso. Y ese señor era médico, aparentemente tenía algunos problemas que lamentablemente le hicieron tomar esa fatídica decisión. Y por cierto, la joven con la que él salió de rehén, que también perdió la vida en el tiroteo final, en el que estaba, por cierto, Uchi Lora allá afuera también. Pero don Uchi, gracias a Dios, cuando sonaron los primeros disparos, pudo adrenalina en mano, o en cuerpo más bien, salir desfavorido y lograr salvar su vida. Me parece que no había no hay una intención de Uchi Lora de tomar el tema del pájaro malo para sacarle un filo político. Eso es algo muy delicado. Ahora, descartar la intención de Uchi Lora me lleva entonces a pensar o a concluir que sí existe una gran parte de la ciudadanía que está receptiva a la idea de que este tema del pájaro malo se maneje de manera política, tanto de elementos pro gobierno contra de elementos críticos y opuestos al gobierno. En ambos bandos están pendientes de quién va a sacarle filo político primero. Y si eso es así, significa entonces que ambos al mismo tiempo le están sacando filo político al asunto. Porque si yo vivo pendiente a que tú no hagas eso, esa misma lógica me va a llevar a mí a hacer lo mismo, pero con la ventaja de que entiendo que lo hice primero. Y por eso traje el análisis de colación. Cuando vi la lluvia de críticas a Uchi, me dije, no, yo no creo que Uchi en términos humanos
se atreva a sacarle filo político a esto. Entonces, ese planteamiento o conclusión me llevó a lo otro. Entonces, significa que hay gente de bando y bando que está esperando que fulano le saque filo a eso. Y como está esperando que fulano le saque filo, va a querer en un punto hacerlo primero. Entonces, ahí el asunto se complica, señores. Ahí el asunto se hace delicado y grave. Porque no es posible, no es aceptable que el resto de la sociedad que está metida en el medio de esos dos bandos sea víctima no solamente de los estragos del pájaro malo, sino ahora de dos bandos que estén politizando el asunto. Nosotros como sociedad no podemos permitir eso, independientemente de que usted sea del PRM, independientemente de que usted sea del PLD, de la corriente del danilismo, no, porque a fin de cuentas el patógeno que nos llega de China no distingue. Y ahora mismo lo que tenemos que apostar es a que el gobierno haga bien su trabajo, y para que el gobierno haga bien su trabajo y el país siga su camino, nosotros como ciudadanía vamos a poner de nuestra parte, pero no vamos a permitir que la oposición o que el mismo gobierno politicen el asunto. No, las cosas han cambiado. Tenemos una ciudadanía más consciente de sus derechos y tenemos una sociedad que apuesta a ser un poco más madura. Si nosotros no hubiésemos madurado como sociedad, aquí usted viese individuos tratando de tomar ese tema del pájaro malo a este segundo como un acto de rebeldía y reivindicación ante el gobierno. Algo totalmente populista e irresponsable que la sensatez dice que no procede en este momento. Pero hay locos, ¿no? Pero hay gente, digamos, ida de lado y lado. Y ese es el gran problema. Yo descarto enteramente, me reniego a creer que Uchi Lora haya sido capaz de hacer eso. Pero al mismo tiempo, esas críticas, que fueron las más, revelan que tenemos gente dispuesta de lado y lado a politizar este asunto. Y eso es lo preocupante. Dicho esto, o este panorama que acabamos de analizar, nos queda el tablazo pendiente de cara a la joven. La joven que grabó un video saliendo de un hospital con mascarilla diciendo que tenía los síntomas del pájaro malo, ¿no? El patógeno aquel, y que se iba porque en la clínica y o hospital no la estaban atendiendo y que duró allí varias horas sin que nadie le hiciese caso. Podemos presuponer que cuando viene a ver en buen dominicano, ningún médico, ningún enfermero, ninguna enfermera quería tener acercamiento a ella por temor a contagiar el tema del patógeno aquel. Porque recuerden que ya los médicos en República Dominicana han venido quejándose estos últimos días de que están abordando esta problemática de salud tan grave sin utensilios e insumos para protegerse. Y aunque criticamos la supuesta huelga que se iba a hacer en medio de este asunto, también tenemos que darle la razón a esos mismos médicos que están reclamando protección para manejar ese tema. Porque como va de una, hay que poner la otra, hay que ser justos, equilibrados. No, ese reclamo de los médicos es enteramente plausible. Esta joven entonces se va, filma el video y lo difunde en WhatsApp, qué sé yo, Uchi se hace eco de él. Pero ella dice que se va a su casa. Debemos presuponer o imaginar que ella no vive sola, que tiene un esposo, que tiene una hija, no sé, que vive con su madre. Cuando llega allí le va a decir a ellos, miren, yo estaba en el hospital, creo que tengo los síntomas, pero vine para acá porque nadie me atendió. Pero no solamente el tema de los familiares en la casa, sino cuando ya se desmonta, le pasa por el lado a una persona, qué sé yo. O sea, hay un elemento ahí de responsabilidad social a nivel individual que no debemos dejar pasar por alto, porque ese es el granito de arena que nos toca poner a todos nosotros para que este asunto no se propague, para que no contaminemos a otros indefensos, inocentes bajo el manto de la ignorancia y que quizás podrían enterarse de que portan ese asunto cuando ya sea tarde. Ciertamente es criticable la conducta de ella en ese sentido, visto desde ahí, porque claro, no sabemos si cuando ella llegó a su casa tomó algún protocolo, no sé si se quitó la ropa, la lavó, si se bañó, etcétera, el protocolo drástico que se manda para erradicar ese patógeno en nuestro entorno. Eso no lo sabemos, pero a simple vista lo que queda es la noción de una señora joven
que actuó de manera irresponsable. Y el mismo Uchi, por cierto, así como criticó el tema de las autoridades en el manejo, también quizás debió señalar que ese tipo de comportamientos no debe ser emulado por ningún ciudadano. Pero quizás de repente, apostando a la buena fe, don Uchi olvidó esa parte, ¿no? Entonces, señores, ciertamente tenemos que ese proceso más bien de cuidarnos a nosotros también tiene un aspecto que tiene que ver con cuidar a los demás, en el sentido de que cuando nos protegemos y evitamos que eso llegue a nosotros, pues asimismo evitamos ser nosotros un vector de transmisión, ¿no? Nos cuidamos con ello y cuidamos al otro, pero cuando ese otro también hace lo mismo, se cuida a él e impide que a través de él ese patógeno llegue hacia ti. ¿Qué les parece? Nada que ver con la suma cero. Esto no se trata de que para que yo me mantenga sano, tú tienes que enfermarte. No, no es así. Es un asunto de conciencia colectiva. Si algo nos queda de este debate que se ha armado en redes sociales cuando Don Uchi subió este video, es que la sensibilidad aún está a la hora del día. La realidad es que todavía tenemos mucha gente que está dispuesta a ver específicamente esto desde un contexto político. Yo sé que la naturaleza de mi sociedad, es decir, la dominicana, es enteramente política, pero creo que debemos por una vez hacer una excepción, aunque luego nos volvamos a montar pues en ese carruaje de todo es político. Todo se ve a través del filtro, el matiz de lo político. Vamos a ver si ponemos orden en la casa, para salir lo menos lesionados posibles de este asunto. Tenemos ciertamente un país que cuenta con ciertas ventajas topográficas, ¿no? Ciertas ventajas en el terreno, pero para producir alimentos, pero eso no nos sirve de nada cuando tenemos ya 2 limones a 35 pesos, por ejemplo. 35 pesos por 2 limones. Por el hecho, no tanto de que estemos en el asunto del pájaro malo, sino porque efectivamente el limón, pues en agua caliente es efectivo contra la garganta. Y ya se ha regado un WhatsApp por ahí de que el limón tibio pues hace que si usted tiene ese patógeno pues lo queme en la garganta. Y eso ha disparado, ha hecho que la gente salga como loca a comprar limones. Y como resultado de esa alta demanda de los limones, pues ya están vendiendo en los mercaditos populares 2 limones por 35 pesos. Pero asimismo ha duplicado su precio la libra de batata. Alimentos que hasta hace poco no exhibían ni por asomo dichos precios y que fueron para colmo producidos en días anteriores a que el pájaro malo entre de lleno en República Dominicana, lo cual significa que la producción de ese víver se manejó con costos de hace un mes, un par de semanas, cuando no había razón para entrar en pánico por el tema del pájaro malo como está ocurriendo ahora. Y el gobierno, una de las cosas que tiene que hacer es por lo menos garantizar, o no sé cómo honestamente, pero garantizar que en los supermercados pues no incurran en esa práctica, porque las grandes cadenas locales compran eso de manera masiva, ¿no? Y al comprarlo de manera masiva pues pueden disponer de mejores precios. Vamos a ver qué va a pasar con este tópico en específico en los días posteriores, porque ya estos mercaditos han subido esos precios. Y de mercadito pues venimos del tema de Uchilora, nos metimos en esto porque en la cabeza uno en el momento le pasan tantas cosas, todas vinculadas directamente con una amenaza que tiene en vilo al sistema de salud de nuestro país. Lo mismo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Esto es Impolíticamente Correcto con Anaudi Santos. Para tener acceso a más contenidos como estos, simplemente suscríbete, activa la campanita y comparte estos contenidos en tus grupos. Con eso es más que suficiente para que apoyes una forma diferente de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo.